Estamos conversando sobre el proceso que han venido haciendo los diferentes partidos políticos, los tres principales partidos políticos que están en la contienda electoral rumbo a 2014 y en esta elaboración ya de su plan de gobierno. Y decíamos, Merlin, que íbamos a pasar ahora a ver cuál es el diagnóstico. ¿Cómo podría sintetizar? Porque aquí podemos hablar 3 horas sobre los problemas y todo que deben de haber identificado ya ustedes. Pero ¿cómo sintetizaría los problemas? ¿Cómo lo están armando el plan de ustedes alrededor de esto que hayan identificado? A mí me gustaría decir que en este proceso de revisión y de insumos que hemos recibido, también hemos hecho una actividad que nos parece a nosotros muy valiosa y ha sido el de revisar cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso. Esto nos parece muy importante porque en realidad nos da una lección respecto a por qué es bueno fortalecer algunos programas, por qué es importante quizás renovar algunos otros y por qué quizás dejar de seguir apoyando otro tipo de programas. Ya propiamente en la parte de diagnóstico, yo diría que en nuestro caso, nosotros hemos resumido los problemas que el país tiene como en 5 o 6 grandes macro problemas. Sabemos que la población tiene muchos problemas, pero fundamentalmente esto. El primero tiene que ver con el bajo crecimiento económico. Nos preocupa, si bien es cierto, es un bajo crecimiento que históricamente ha sido bajo, realmente la tendencia parece ser cada vez a menos crecimiento. De ahí que muchas veces se dice, hay muchas reformas que se están llevando a cabo en la parte fiscal, que ya hablaremos, pero el resultado en términos del monto recaudado sigue siendo poco porque el crecimiento económico no despega. Por lo tanto, ese problema tiene que ver, por supuesto, con la baja inversión interna bruta del país, y aquí estamos hablando de la privada fundamentalmente, que es el motor dinamizador de la economía, pero también la inversión extranjera directa, ¿verdad? Somos en Centroamérica el que percibe menor inversión extranjera directa, y también la inversión pública, porque quizás los bajos niveles de ejecución afectan también la tendencia hacia una inversión pública también baja. Esto al sumarlo nos da una inversión interna bruta bastante baja que no corresponde al nivel de dinamismo que debería de tener la economía. Al final de cuentas, ¿en qué se traduce esto? Finalmente, como hay baja actividad económica, hay bajo nivel de empleo. Cuando nosotros salimos y recorremos el país con el candidato y hablamos con la gente, y basta ver las encuestas, dice lo que necesitamos es que el próximo presidente nos dé empleo. Porque en realidad, al final de cuentas, a la gente lo que le preocupa es la parte que los economistas le llamamos la microeconomía. Y yo creo que la macro es muy importante y nosotros como equipo responsable y nuestro candidato también sabe que hay que atender los problemas macroeconómicos, pero sobre todo el problema micro, el de aquel salvadoreño y salvadoreña que fundamentalmente no tiene una fuente de ingreso porque no tiene empleo. Este es uno de los grandes problemas que el país tiene. El segundo problema que hemos visualizado es el problema de la pobreza, ¿verdad? Más allá de las mediciones y de los ajustes metodológicos que el país está haciendo a través de las distintas instituciones, en realidad basta salir fuera de San Salvador o un poco de nuestra periferia en donde nos movemos en el área metropolitana o en la parte urbana para darnos cuenta de los niveles de pobreza que hay. Nosotros conversamos con mucha gente, en lo rural sobre todo, que a mí me impresiona que viven con $2 diarios y con un grupo familiar de 3, 4 personas. En realidad, el nivel de la pobreza está afectando muchísimo a todos los salvadoreños y eso en definitiva a nosotros nos lleva a una de las reflexiones quizás más importantes que hacemos y que tiene que ver con la discusión que a veces existe en relación a los problemas sociales. Porque más allá de dónde financiamos, cómo hacerlos sostenibles, el punto es que existen problemas sociales porque en este país existe pobreza. Y yo creo que, y más adelante cuando toquemos un poco nuestra propuesta, vale la pena decir que los buenos programas sociales hay que continuarlos, ese es parte de nuestro eslogan, ¿verdad? Lo bueno hay que continuarlo, no hay que pensar que aquí se acaba porque yo vengo como nuevo presidente, eso es lo que dice nuestro candidato.
El tercer problema también tiene que ver con los problemas de inseguridad que existen en el país. Ya lo comentábamos un poco antes de entrar, lo que nos preocupa a todos los salvadoreños, y aquí el problema de seguridad lo abordamos en una doble dimensión. La seguridad jurídica, por supuesto, queremos un país que construya, queremos un país que dialogue. Yo aplaudo la iniciativa suya, Luis, de invitarnos, ¿verdad? Porque creo que debemos de debatir con ideas, con propuestas y construir todos. Y ese tema de la seguridad jurídica debe de ser parte importante de cualquier estrategia de plan de gobierno, sobre todo porque el país va a caminar en la medida que haya certidumbre, que hayan reglas claras, que haya un respeto a la institucionalidad democrática que el país está construyendo. Pero más allá de eso, hay un problema que afecta directamente al salvadoreño cada vez que sale de su casa, y es la seguridad ciudadana. Aquí creo que hay muchísimo que decir. Yo siempre digo, este problema de la seguridad debe abordarse de manera consensuada con todos los actores, porque tiene múltiples causas. Es muy difícil poder hacer un diagnóstico muy puntual sobre el problema de la seguridad, porque tiene, yo diría, de aspectos antropológicos, sociológicos, económicos, sociales, políticos, y en realidad el abordaje debe entender toda la complejidad que esto tiene y de verdad hacer una política integral de seguridad. El cuarto problema, y el orden no es que quiera decir que así los abordamos, sino que es un poco para fines de exposición, tiene que ver con la situación de las finanzas públicas. La verdad es que para cualquier política pública es importante ver la caja, porque es la que finalmente decide cuánto puede hacer un gobierno. Nos preocupa mucho la situación de las finanzas públicas, pero fundamentalmente, y la semana pasada teníamos una reunión con funcionarios del BID que coincidían totalmente con nuestro esquema, que en realidad el problema de las finanzas públicas se resume nuevamente a un problema de crecimiento, ¿verdad? Yo siempre digo que los temas del déficit fiscal, de la sostenibilidad, tiene que ver sobre todo con el nivel de crecimiento de la economía. Yo pongo los ejemplos del déficit sin pensiones que el país tiene, es incluso inferior al de Honduras y Nicaragua. Pero son economías que, como están creciendo, tienen los recursos para financiar su propio déficit. Por lo tanto, creo que es importante revisar, y eso es lo que hemos hecho nosotros, casi que partida por partida, cómo está compuesto el presupuesto nacional. Creo que hay que hacer trabajo en la parte de ingresos, en la parte de gastos, en la parte de endeudamiento, pero sobre todo hay que hacer un esfuerzo muy grande por crecer, porque creo que ese es sobre todo parte de lo que nos va a ayudar a resolver el problema fiscal, y posteriormente el otro problema que visualizamos, que tiene que ver con el problema de las pensiones. Y está muy relacionado a la parte fiscal, aunque no es exclusivamente fiscal. A nosotros, más allá de la parte de cómo vamos a financiar, que es muy importante porque en realidad es un problema que cada vez se vuelve como bola de nieve más grande, lo importante acá es visualizar y darle toda la connotación social que este problema tiene. Porque al final de cuentas, dejar de dar una pensión a una persona que ha dado toda su vida al país y que ahora se encuentra en una etapa de retiro, esperando que el país le dé esos recursos para poder tener una vida digna, y que de repente ya no hayan recursos, me parece que además de injusto, es inhumano, y por lo tanto debe de enfocarse el problema de las pensiones con un enfoque meramente social, con un rostro humano de la gente que finalmente es afectada. Y para finalizar, yo diría que en nuestro diagnóstico tenemos un último problema que tiene que ver con la baja gestión gubernamental. Yo ya les mencionaba que he sido funcionaria pública y veo con tristeza cada vez como la gestión pública se ha vuelto más engorrosa, más procedimental, más burocrática. En realidad creo que perdemos de vista que la función de servidor público tenemos que volver a dignificarla, porque realmente cada vez los niveles de ejecución, de facilitación de la actividad productiva, de facilitación de los servicios básicos, que es parte de las funciones fundamentales del Estado, se está dando con menos eficiencia, y esto, además de ser un obstáculo serio a la misma eficiencia del sector gubernamental,
no permite que la economía y el sector productivo nacional se vuelva competitivo. Yo diría, Luis, que más o menos esos son, en resumen, los grandes problemas que nosotros visualizamos y que el próximo gobierno debe de atender de manera inmediata. Rafael, comencemos contigo, hagámoslo en dos partes por efecto de tiempo en el bloque. Y después en el siguiente bloque vamos con Marco. Entonces, ¿cómo lo están visualizando ustedes los problemas del país? Y te corto después tal vez del primer problema y después entonces ya te doy en el siguiente bloque el resto del tiempo. A ver, plan de país está organizado, el diagnóstico y también la parte de estrategia para cada área en 5 grandes componentes. Uno de ellos es el tema de educación, otro es el tema de inversión social. El tercer tema tiene que ver con la parte institucional, Estado de Derecho. El cuarto tema es seguridad y el último es el tema económico. Un breve diagnóstico de cada uno de ellos para que veas, la población pueda tener una apreciación de qué es lo que estamos visualizando. El primer tema es de educación. Lo que encontramos acá es básicamente un hallazgo general y es que el país ha venido teniendo algunos progresos, ¿verdad? Como todo el primer esfuerzo que se ha hecho por aumentar la cobertura, por llevar más servicios de educación, sobre todo en la parte rural, y ha habido un crecimiento en la parte universitaria y técnica en el país que no se puede soslayar, ¿verdad? Que ha sido importante. No obstante, ¿cuáles son los temas que no están pintando relativamente bien o son obstáculos incluso muy importantes para el país en materia de seguir progresando, de seguir creciendo? Se ha descuidado la parte de calidad en la educación. Se ha estado invirtiendo recursos que no le apuntan al tema principal, que es la calidad. Probablemente se está haciendo un esfuerzo que tiene que ver con ayudas a las condiciones materiales de los niños que asisten a las escuelas, que es razonable por su situación, pero ojo, estamos descuidando lo más importante, que es para poder sacar de manera masiva a la población de su situación de condiciones económicas no muy adecuadas, es el tema de la educación, y eso pasa por la calidad. Entonces, y yo diría que el otro tema es la infraestructura. El gobierno está gastando en este periodo, en el actual, aproximadamente como alrededor de $70 millones al año en asistencia en programas de uniformes y zapatos y otros implementos de educación que van directamente a los estudiantes, pero que no le abonan a su calidad. ¿Pero cuánta plata es eso? Mira, son 70 por 5. Tienes ahí una cantidad de recursos de $350 millones que se pudieran utilizar en otras necesidades, o solo piensa en esto, con $200 millones, si se lo apuestas a cómo mejorar la calidad de educación, tú pudieras hacer un cambio importante para el progreso de este país. Quedémonos en educación y después seguimos con los otros temas y con Marcos también. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.